Hola a todos, sean bienvenidos a este podcast que les voy a relatar el día de hoy. Me presento, mi nombre es Stephanie y el día de hoy vamos a hablar un poco sobre el terrorismo, ya que todo comenzó así en mi familia. Mi abuelo vivía en Loroya, era un padre de familia que trabajaba en una mina. Fue acusado injustamente y se lo llevaron a una prisión en el Frontón. Pero ¿cómo comienza todo esto? ¿Cómo comienza toda esta era del terrorismo? Si bien es cierto, es uno de los episodios más oscuros de la historia del Perú. Fue un trauma de violencia armada entre finales de los años 70 y los años 2000. Todo comienza con un hombre llamado Abimael Guzmán, ¿no? Este fue un profesor de filosofía de la Universidad de Ayacucho, quien pues tomó la delantera en este movimiento. Comenzó a organizar guerrillas bajo el apodo del presidente Gonzalo. También comenzó quemando ánforas en un pequeño pueblo de Chuschi, en Ayacucho, en forma de protesta. Poco a poco, este movimiento terrorista creció, apoyándose en las frustraciones, en la ignorancia de los pequeños agricultores para inculcarles su doctrina y convertirlos en nuevos soldados y activistas de su causa, ¿no? Pero esta gente de la sierra se sentía amenazada, porque ellos les decían, o estás con nosotros o estás en contra de nosotros. No sabían también si estar con la policía porque también estaban amenazados, o estar con los terroristas porque también estaban amenazados. Prácticamente ellos se encontraban entre la espada y la pared. Un dato importante, ¿no?, que según la Comisión de la Verdad y Reconciliación, es que el 30% del total de muertos y desaparecidos fueron provocados por agentes del Estado. Bueno, mi abuelo Juan pasó de tener una vida normal a tener una vida muy triste y caótica. Sobre todo porque él dejó a su familia sola en Loroya, sin sustento económico, y a sus 3 hijos, Raida, Fernando y Alejandro. Sus hijos estaban estudiando en un colegio en Huancayo y bueno, su esposa solamente era ama de casa. Mi abuelo Juan trabajaba en una mina en Loroya y cada cierto tiempo estaba internado allí, ¿no? Como todas las personas que trabajan. Pero en la época del terrorismo comenzaron a haber muchos atentados alrededor de todo el Perú. Y como mi abuelo estaba internado en esos días, explotó una bomba cerca a la mina. Y como en esa noche sus compañeros y él estaban trabajando, fueron acusados por agentes de la policía. En un principio era como algo normal, está bien, algo que pasó, pero poco a poco eran llevados uno por uno. Y entonces mi abuelita, que estaba en Huancayo,
no sabía mucho del tema, tampoco le daba mucha importancia, pero uno de esos días que fue aprisionado mi abuelo en Loroya, se lo llevaron a El Frontón en Lima, supuestamente para ser interrogados de manera más insistente. En ese lugar sufren abusos de lesa humanidad, faltando a sus derechos humanos. Bueno, en mi familia esta historia se ha contado miles y miles de veces. Y mi madre y sus hermanos son testigos de eso, ¿no? Contaba que mi abuelo les contaba entre lágrimas cómo lo torturaban en el frontón, para que supuestamente puedan confesar la verdad de lo que habían hecho. Dice que les amarraban los brazos y las piernas y les ponían un cierto de una media, ¿no? Esas medias transparentes en la cabeza y los metían en tipo una piscina. Y entre que los metían y los sacaban, les decían, confiesa, confiesa, confiesa todo lo que has hecho. Pero algo muy interesante era que ellos no sabían qué confesar, ellos no sabían qué decir. Si bien es cierto, en el frontón había gente culpable, también había gente inocente. Incluso dice que los dejaban en cuartos con la luz prendida todo el día para que puedan así seguir confesando de todo lo que habían hecho. Mi abuelo había perdido la conciencia del tiempo. Cuenta también que había enflaquecido mucho, ¿no? Que sus huesos sobresalían de su cuerpo, ¿no? Cada vez se le veía más demacrado cuando mi abuelita lo visitaba en el frontón. Por su lado, mi abuelita Emiliana era una madre de familia analfabeta, ¿no? Que sabía que tenía que hacer algo para que su esposo saliera libre. Trataba de visitarlo cada semana, pero cada vez que lo veía estaba o veía a un esposo más deplorable que nunca. Para ella era insoportable ver a su esposo en esas condiciones, por lo que le promete a mi abuelo sacarlo de ahí. Mi abuelita, por su parte, empieza a viajar más a Lima y empieza a buscar ayuda. Camina por muchos lugares de Lima para tener respuestas, ¿no? Y decide convocar a todas las esposas de los supuestamente acusados de la mina, ¿no? Para así de forma grupal buscar una ayuda. Después de mucha insistencia, después de mucho trabajo y sobre todo también de juntar dinero, logran contactar a una abogada, ¿no? Y eso les indica algo muy claro.
el tema es muy complicado y no se sabe si es que ellos realmente pueden salir libres o no. Pero para lograrlo, ellos tenían que llevar su caso a instancias internacionales como la Corte de Derechos Humanos, ¿no? Mi abuela y todas las esposas deciden presentar el caso. A pesar de las dificultades económicas que tenían en el día a día, porque recordemos que ellos eran personas, ¿no?, que vivían en la sierra y no tenían una posición económica estable. En esos años estaba gobernando el presidente Alan García. Por otro lado, mi abuelito seguía en el frontón, sus hijos estaban estudiando en Huancayo y ellos también empezaron a tener problemas allá. En el colegio empezaron a tener problemas en los lugares donde llegaban a vivir, porque no solamente hostigaban a su padre, sino lo hostigaban a ellos también. Hostigaban a los hijos de mi abuelo, ¿no? Y bueno, pasaron a instancias internacionales. Mi abuelita luchó bastante en este proceso, ¿no? A pesar de las dificultades que ella tenía como persona. Pero en el frontón sucedían cosas muy extrañas, cosas, ¿cómo se podría decir? Que no se pueden creer, ¿no? Se corría el rumor que en la noche entraban agentes policiales y sacaban a gente por pabellones para asesinarlos, ¿no? Es por eso que también en las noticias sale que encontraron fosas comunes, donde encontraron cadáveres asesinados por agentes policiales. Hasta ahora creo que todavía no se ha hecho justicia por ese lado, ¿no? Pero mi abuelo relata que estaban sacando por pabellones a mucha gente y él pertenecía a uno de ellos. Entonces una noche mi abuelo Juan consigue llamar a su esposa, a mi abuelita Emiliana. En esos días mi abuelita se encontraba en Huancayo, ¿no? Porque ella no solamente era esposa, sino era madre. Tenía la responsabilidad de cuidar también a sus hijos. Mi abuelo le llama y le dice sus últimas palabras, porque él ya se estaba despidiendo. Y sus últimas palabras de despedida para ese momento fue que cuide a sus hijos y que cuide a su familia y a su legado, porque él sentía que en algún momento lo iban a desaparecer y no quería que mi abuelita se enterara de eso por otras personas. Y él le dijo: ya van a llegar a mi pabellón uno de estos días y no voy a salir vivo de aquí. Entonces mi abuelita cuenta y le dice que no pierda la fe, que ellos han presentado, ¿no?, una resolución
a la Corte Interamericana de Derechos Humanos para que él pueda salir libre y que Dios los va a guiar. Entonces pasan unos días y gracias a Dios y milagrosamente mi abuelo fue trasladado a otro penal. Él lo trasladan el 2 de junio de 1986, pero días después, el 16 de junio, se entera que hay un atentado trágico en el frontón, donde la Marina de Guerra abre fuego contra los terroristas atrincherados. Ese día murieron más de 119 internos, entre culpables e inocentes. Después de esa suerte de traslado que tuvo mi abuelo, sale en libertad con muchas ganas de vivir, con mucha nostalgia de ver a su familia. Todo terminó en una historia feliz, ¿no? Mi abuelo, cuando salió de la cárcel, cuenta a mi mamá que lo vio muy flaco y demacrado. Hasta el día de su muerte, mi abuelo sufrió de bronquios porque fue torturado en el frontón. No comía bien y estaba muy demacrado. Sus huesos ya de muy viejos también le dolían, ¿no? Porque empezó a sufrir también de artrosis. Aún así, mi abuelo siguió apoyando a sus hijos, trabajando, pero ya no en la mina, sino fuera del Oroy en otro lugar, porque aún así seguían hostigándolo. Entonces se decide mudar lejos de la sierra y se va a la selva con todos sus hijos, a vivir tranquilo y en paz. Después ya de muchos años, mi familia se muda a Lima. Mis papás, mi madre, ¿no? Estudia acá. Y bueno, el resto es una historia contada. Yo soy una de sus hijas, ¿no? Y qué gusto contar esa historia, de verdad. Es una historia llena de mucha emoción, mucha tristeza y mucha felicidad también, ¿no? Y bueno, en la historia hay dos caras que siempre se tienen que ver porque no siempre hay una verdad absoluta. Es bueno también que nosotros podamos discernir entre lo bueno y lo malo, porque es esta historia los que nos enseña lo que no debemos hacer, ¿no? Y debemos tomar también conciencia como jóvenes para hacer un cambio para el futuro mejor de Perú. Ahora estamos en épocas muy difíciles de la política peruana, pero también está en nuestras manos el cambio de este rumbo. Un cambio para bien, para todos, no solamente para un grupo, sino para todos. Así que este es mi podcast del día de hoy. Espero que les haya gustado y nos vemos de repente para un próximo episodio. Muchas gracias.